¡Hipocresía! Felipe, ¿entiendes? El pueblo no te quiere. Salte, porque va a ser una revolución contigo. Ya lo oíste, Felipe. Y el caso de Carlos Abascal, pues fue muy importante porque recibió una llamada de Felipe Calderón pidiéndole que reprimiera y levantara el movimiento. Y Abascal le comentó con toda claridad: Felipe, tú todavía no eres el presidente de la República y mientras no suceda esto, aquí se tomarán las decisiones. Yo creo que es el momento que se empiezan a ventilar estas cosas. ¿Usó la palabra reprimieron? Sí, que levantar el plantón con el uso de la fuerza pública. Fue la ceremonia de toma de protesta presidencial más breve en la historia de transmisiones de poder en México. Apenas 4 minutos y medio, y en medio de un escenario de desorden y crispación. Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución política. Esta noche la dedicaremos al caso Shenli Yegón, este empresario de origen chino, nacionalizado mexicano, que pues ha protagonizado una historia con una cantidad de ingredientes muy singulares en México y en los Estados Unidos. Shenli Yegón siempre fue un hombre privilegiado en el manejo de estos cargamentos que provenían de China. Siempre se le dio el llamado desaduanamiento de sus productos. Técnicamente hablando, la importación era legal, pero el propósito era utilizarlo para la construcción de metanfetaminas, lo que lo vuelve ilegal. Se va a abrir toda una coladera. ¿Una caja de Pandora? Una cañería enorme que implica no solamente a muchas dependencias, sino a muchos funcionarios y exfuncionarios. Como lo dijo, que el dinero que tenía en bodegas era para financiar la campaña del actual presidente, y que lo habría hecho a través de un funcionario de apellido Lozano, que todo el mundo dijo que era el secretario del Trabajo. Yo conozco al señor Javier Alarcón mayo, primera semana de mayo 2006. Primera palabra dice que tú eres muy famoso, tú eres muy famoso en la industria farmacéutica, tú eres muy activo en político. Ahora tú eres mexicano, necesita tu servicio país de México, necesita apoyo partido de PAN, Copela o Cuellos. Entonces dice, ¿por qué? Dice, ahora tú descubres todos los secretos de nosotros. Es así como se descubre esta cuantiosa fortuna. 205 millones de dólares, que fue una cifra que se rectificó porque primero se habló de una cifra anterior que a raíz de que el periódico Reforma hizo un cálculo distinto y dijo no puede haber ahí la cantidad que se dijo, y después se rectificó. O sea, contaron mal los billetes en su momento, como un dato ahí nomás para recordar. El presidente incluso dio una cantidad errónea. Secretaría de Salud, COFEPRIS, aduanas, el SAT, agentes aduanales o agencias aduanales, autoridades portuarias, por lo menos, ¿no? Contra el Estado mexicano no permitiremos ningún chantaje o ninguna amenaza. La fortaleza del Estado es el imperio de la ley y la exigencia de los ciudadanos a vivir en paz. Toda esta movilización, ¿sabe cuánto le cuesta a nuestro país? Que por cierto, le recuerdo que usted y yo lo pagamos, 120,000 millones de pesos anuales. El portal de transparencia de la Secretaría de la Defensa Nacional publicó en 2008 que solamente en un lustro 2002-2006 desertaron, ahí le va, que es otro dato. Esto es portal de la Secretaría de la Defensa Nacional, 150,000 soldados mexicanos, lo cual obliga a preguntarnos qué porcentaje se une a las filas del crimen organizado. Necesitamos que le des piso a alguien, pero se ve en el Estado de México. ¿Cuentas con algún arma que lleves? ¿Qué tipo de arma? Estamos dando 15. ¿Tienes más compas ahí que se rifen? ¿Cuántos? 5 más. ¿Pero también son del ejército o fueron del ejército? Sí, también. Una organización criminal mexicana. Su objetivo, secuestrar, matar, corromper, extorsionar y comercializar droga a diferentes puntos de la República Mexicana. Personas que en su mayoría exmilitares que traicionaron a la patria y ahora le han declarado la guerra a la nación. El armamento que usted escucha en este momento
Es un enfrentamiento entre fuerzas federales y delincuencia organizada. Señores, por favor, caray. Por favor, tengan un poco de respeto. A las 10:20 con 48 segundos, el mismo hombre vuelve a lanzar una granada. La calle se ha cubierto prácticamente de humo ya ante las balas. En medio del enfrentamiento quedó el kinder escolar Alegría. Los pequeños fueron desalojados primero por las maestras. ¡Déjame caminar! ¿Cómo se iban a sacar del kinder? A balazos fueron recibidos elementos de la Policía Federal cuando ingresaron a una finca en Villa Nicolás Romero, Estado de México, donde se iba a pagar un rescate para liberar a un secuestrado. Las calles de Tijuana son el escenario cotidiano de homicidios, ajustes de cuentas entre narcotraficantes y de secuestros. Se dice que el crimen organizado lo integran entre 1.500 y 3.000 personas. Y también se dice que el 30% de los deportados de Estados Unidos que se quedan sin familia y sin trabajo podrían engrosar esas filas. Tras una persecución por calles y avenidas de Tepic, se registraron varias balaceras en distintas colonias de esta ciudad. Un palenque en Zihuatanejo, ahí los soldados detuvieron al subdirector de Seguridad Pública de Zihuatanejo, Timoteo Mata, junto con 7 miembros de su escolta. Según la Secretaría de Seguridad Pública local, Mata fue aprehendido por brindar protección a un grupo de civiles presuntos delincuentes. Hasta el 2007 hay un aumento en las víctimas de esas narcoejecuciones, pero a partir de 2007 el aumento, pasamos de 2.837 a 9.635 solamente en 2 años. O sea, casi estamos cuatriplicando las personas que son ejecutadas en esta disputa por nuestro territorio, por nuestras ciudades, por nuestro estado, en donde tú, tu familia, la mía y yo somos nada más espectadores que en cualquier momento podemos caer. ¡Viva Michoacán! ¡Viva! ¡Viva México! In world news, in Morelia, Mexico, explosions killed 3 people and injured 50 during Independence Day celebrations. The cause of the blast has not been determined, but drug gangs are suspected. If so... Coca Víctor Mike Charlie, servicio de dar terminado, contacto Torre 18-1, buen día. Buen día, 18-1, gracias. Víctor Mike Charlie, contacto Torre 18-1. Víctor Mike Charlie, ¿me escucha? Pasajeros a bordo y del piloto y copiloto. En total, 6 personas que venían volando desde San Luis Potosí en esta máquina de la Secretaría de Gobernación, una máquina oficial. No pudo más, no pudo llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se estrelló en Periférico y Palmas, provocando esta tragedia, esta enorme bola de fuego. Noticieros Televisa está en posibilidad de confirmar lamentablemente el fallecimiento del secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño y del ex subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, que iban a bordo de esta aeronave. Mouriño, nacido en Madrid hace 37 años, era hijo del presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño. Cuando trataba de explicarle a un funcionario norteamericano, yo necesito tecnología que ustedes tienen para hacer mi tarea, ¿no? Pues, ¿como qué? Etcétera. Bueno, ¿has visto el programa de televisión de 24 horas de Jack Bauer, etcétera? Bueno, I want all the toys, dije, ¿no? Quiero todos los juguetes esos, ¿no?
a la muerte de Arturo Beltrán Leiva, este narcotraficante, este delincuente conocido con muchos sobrenombres, uno de ellos el jefe de jefes. Aquí a la entrada es en donde quedó el cuerpo de Arturo Beltrán Leiva, conocido también como el Barbas. Este fue uno de los primeros cuerpos que cayeron. Dentro de este departamento, aquí en este complejo habitacional, quedaron 4 cuerpos abatidos. A mí me gustaría ver que el Estado mexicano le pega tan fuerte también a la Confederación de Sinaloa, y es un alivio, un regalo de Navidad para el Chapo Guzmán. Me da pena decirlo, pero este fue un fin de semana sangriento. Entre el sábado y el día de hoy, que todavía no termina, se contabilizan a grandes rasgos, digo porque me faltan quizá algunos detalles, 86 muertos. Primero Juárez, ahí fusilaron, como usted ya lo sabe, en una fiesta, a jóvenes de secundaria y de prepa. Hay hasta el momento, 6 de la tarde con 1 minuto, hora del centro de México, 18 muertos y 10 heridos. También en Juárez, asesinaron a 4 en un centro nocturno. Le digo, de sábado a lunes ha habido 50 ejecuciones solamente en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez va a ser el común denominador en todo el territorio mexicano. Ciudad Juárez va a ser el futuro de México. Y hay asesinados, hay familias y hay niños asesinados, y ahí vemos que esos niños y esas familias nada tenían que ver, o como los del TEC, nada tenían que ver. Esa noche, previo al enfrentamiento, estos alumnos se encontraban estudiando dentro de nuestras instalaciones. Ambos contaban con beca de excelencia y tenían un excelente desempeño académico. En Morelia, Michoacán, un comando emboscó a la secretaria de Seguridad Pública del Estado, Minerva Bautista. La funcionaria viajaba en su camioneta blindada, escoltada por varias patrullas. Los escoltas de la funcionaria trataron de retroceder, pero los atacantes aventaron granadas e incendiaron una camioneta que inmovilizó al convoy. En el ataque resultaron muertos 2 policías estatales, escoltas de la funcionaria. Una familia que bajaba detrás del convoy en un automóvil compacto resultó alcanzada por las balas. Fíjese, el total fueron 2.771 balas que atentaron contra la vida de la titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. 2 civiles pierden la vida, una vez más el daño colateral, ahí está, 2 civiles que no tenían absolutamente nada que ver, pierden la vida en este atentado. Yo sí pediría respetuosamente que se retire la palabra de daños colaterales, que ya no dan series de televisión. Eso está bien en las series de televisión, no en la realidad mexicana. Y un daño colateral, para aclararlo, es cuando tú tienes un beneficio mayor. Y aquí no hay beneficio, solamente hay daños. En consecuencia, ni siquiera se le puede llamar daño colateral. Por eso sí es correcto que se retire la palabra. Yo preguntaría en este momento qué pensarían las familias que les han matado gente en los retenes. Díganles que es un daño colateral. El cual dejó un saldo de un muerto y 5 lesionados, 3 de ellos miembros de una familia. Cabe mencionar que las personas, entre ellos niños, quienes circulaban por esta avenida, se resguardaron en negocios aledaños a la zona, o de plano se retiraban del lugar. Tal parece que con este hecho la violencia no cesa en el estado, por lo que hace cuestionarse qué nos espera para el futuro. Ahora los que regresaron fueron los bloqueos al área metropolitana de Monterrey. 4 cuerpos fueron hallados durante la madrugada de este domingo, sin extremidades ni cabeza y colgados de un puente en Cuernavaca, Morelos. A un año tendremos la mejor policía municipal en el estado de Morelos, y a 2 años tendremos la mejor policía municipal en el país. Es mi pretensión, es mi meta. Previamente, en el mes de septiembre del 2009, Farfán Carreola, todavía entonces secretario de Seguridad de Cuernavaca, ordenó el retiro de las armas a la totalidad de la corporación para una práctica de tiro que sostendría con sus amigos, lo que dejó a la policía indefensa. La consecuencia de la decisión fue fatal, ya que derivó en la muerte de 5 personas, entre ellos el director de Prevención y Rescate, José Lascano, el general Manuel Farfán Carreola, director municipal de Seguridad Ciudadana de Tamaulipas, y quien asumió el cargo hace 32 días, fue asesinado en Nuevo Laredo por un comando armado. ¿Falló la guerra contra el narco, Rubén? Sí, está fallando y no es el camino. El libro, que tiene 6 capítulos, trata de analizar desde la propia estadística oficial
el que no se fundan las premisas con las cuales el gobierno ha intentado justificar esta guerra. No hay más consumo de drogas, no había más violencia cuando se inicia esta guerra. Las armas de los Estados Unidos que no son la explicación, y tampoco había más nivel de corrupción en las estructuras institucionales del Estado mexicano como para enfrentar una guerra de esta dimensión. Bueno, Carmen, lo que nosotros advertimos en el libro desde el principio y lo repetimos al final es que en la medida en que no hay ninguna explicación propia del narco para esta guerra, entonces la explicación yace en otra parte y se encuentra en la necesidad que sintió el presidente Calderón de legitimarse frente a la sociedad por los conflictos electorales del 2006, pensando sin duda que se trataría de un ejercicio relativamente breve, rápido, sencillo, barato, para crear una especie de legitimidad de gestión, como se le llamó en la época de Carlos Salinas de Gortari. Creo que en ese sentido se equivocó porque no ha sido rápido, no ha sido barato, no ha sido sencillo. Un gobierno que ingresa al poder con menos del 1% de diferencia en un país donde hubo 900.000 votos nulos de manera sorpresiva, que tuvo una diferencia de 236.000 votos aproximadamente, sí, que se evidenció un fraude electoral, evidentemente no puede llegar con ninguna legitimidad. Dice que lo que mal comienza no puede terminar bien. Esa ilegitimidad es un rasgo total, continuo del gobierno de Felipe Calderón. Así nació ese gobierno. Así nació ilegítimo, claro, en una embarcación robada y sin una brújula, ¿no? Tú sabes que la palabra gobierno viene de la palabra griega kibernética, que implica navegar, ¿no? Entonces, no fue precisamente una navegación la que hubo con Felipe Calderón, sino un naufragio total desde el principio, ¿no? Cuando el 8 de mayo de 2008, Edgar Eusebio Millán fue asesinado, Genaro García Luna lamentó la muerte de uno de sus hombres más cercanos. Hoy, revelamos en Reporte Índigo que José Antonio Montes Garfias, a quien la Secretaría de Seguridad Pública acusa de ser el asesino de Millán, fue contratado como elemento de la Policía Federal Preventiva por el propio García Luna, quien solicitó y firmó su ingreso. Cuando el 26 de junio fue ejecutado Igor Labastida, director de investigaciones de la PFP, la Secretaría de Seguridad Pública dijo que junto con él había sido asesinado uno de sus escoltas y que el otro había quedado malherido. Hoy, revelamos en Reporte Índigo que los escoltas no eran tales, eran dos jefes policíacos de primer nivel. Cuando el 5 de septiembre pasado, Lorena González Hernández fue capturada y acusada de ser una de las líderes de la banda que secuestró a Fernando Martí, el titular de Seguridad Pública negó cualquier vinculación de ella con la PFP. Hoy, revelamos en Reporte Índigo que la comandante Lore no solo era un elemento activo de la PFP, no era una más en la nómina. De hecho, era una de las consentidas de la corporación. Despachaba en amplias oficinas y estaba al servicio de Facundo Rosas. Mostrando Genaro García y toda su gente con todas las irregularidades, las arbitrariedades, ya hemos visto secuestradores, una serie de situaciones en las que han estado implicados y están implicados actualmente. Entonces... Todo comenzó el 9 de diciembre del 2005. Ese día, los noticieros mostraron imágenes en vivo del supuesto rescate de 3 personas secuestradas en el rancho Las Chinitas en Tlalpan. Elementos de la AFI, en ese momento a cargo de Genaro García Luna, detuvieron a Florence Cassé y a su novio. J'en sais rien. Florence Cassé clame son innocence. La police reconnaîtra plus tard que cette scène est une reconstitution où l'on a obligé le couple à avouer devant les caméras. De la AFI, Genaro García Luna, dijo que el operativo en el que fueron aprendidos Florence Cassé y su pareja Israel Vallarta, 2 presuntos secuestradores, había sido efectivamente un montaje hecho especialmente para los medios de comunicación. García Luna, usted escuchó con Denise, dijo, fue a petición de los periodistas. Sí, lo armamos. A petición de los periodistas, y bueno, una cosa verdaderamente que merecía que hubieran destituido a ese funcionario. No lo hicieron ni por esa ni por otra de las varias historias que están relacionadas con García Luna, y hoy tenemos al supersecretario de Seguridad Pública en funciones, punto y aparte. Le président de la République, comme j'ai eu l'occasion de le rappeler ce matin, se préoccupe depuis plusieurs mois de la situation de Florence Cassé.
Pero de verdad la PGR es tan cooperativa con los medios que así al bote pronto y sobre la marcha están dispuestos a repetir un peligroso operativo para agradar a los medios, estando además ahí los peligrosos secuestradores recién detenidos. En cualquier caso, es inaceptable, inaceptable para los medios porque eso no es periodismo y por eso en esta empresa ya se tomaron medidas. Inaceptable también de la PGR, que puede poner en peligro la efectiva detención y enjuiciamiento de los secuestradores por montar escenitas para mejorar su imagen. Por lo pronto queda una duda. ¿Se le ocurrió a un mando de la AFI ese día o es en realidad una práctica repetida y producto de una política de comunicación conocida y aprobada al interior de la PGR? No lo han dicho ni han señalado tampoco responsables. Por parte de Televisa, el reportero Pablo Reina fue quien cubrió llamémosle operativo. A raíz de la declaración de García Luna fue despedido de Televisa. En una carta enviada a medios de comunicación, afirmó Pablo Reina que en ningún momento estuvo enterado de que se trataba de una recreación, como le llamaron, y que fue sorprendido por las autoridades del AFI, que ahora pretenden hacer creer que un reportero puede ordenarles cómo y cuándo hacer su trabajo. El martes pasado por la noche, el excomisionado nacional de la PFP fue detenido. Lo aprendieron cuando se dirigía a las instalaciones de Televisa Chapultepec para presentarse en el programa de la periodista Denise Merker. En ese mismo programa, Herrera Valles había ratificado todas y cada una de las denuncias hechas ante Reporte Índigo. El martes ya no pudo ampliar sus denuncias en la pantalla. Fue detenido por una veintena de federales para que respondiera a una orden de presentación. Los policías que lo detuvieron son hombres de Genaro García Luna. Sí, el mismo secretario de Seguridad cuyas denuncias por corrupción serían ampliadas esa noche en televisión. Al mismo que ya le asesinaron a 5 de sus hombres sin que medie explicación, en algunos casos, de las extrañas condiciones en que fueron ejecutados o acribillados. Final feliz para el secuestro casi express de un avión con 104 pasajeros a bordo que viajaba de Cancún a México. El secuestrador no logró ni entrar en la cabina del piloto sellada por seguridad ni desviar el vuelo. Así que al aterrizar en la capital mexicana amenazó con volar el avión si no le recibía el presidente mexicano Felipe Calderón. Pero después de ser un momento muy tenso, pues me siento muy satisfecho por la manera en que se resolvió, sin que haya víctimas que lamentar y además con una gran responsabilidad por parte de las fuerzas encargadas del orden que pudieron tomar rápidamente control de la situación, ¿no? Su única arma eran 2 latas de jugo, a las que llenó de tierra y les puso lucecitas. ¿Qué le ibas a decir a Calderón? El vuelo 756 de Aeroméxico proveniente de Cancún dio la vuelta al mundo, y Osmar también. Nadie sabe si fue usado como un distractor de la opinión pública tras el anuncio del gobierno federal de crear nuevos impuestos para 2010. ¿Se imaginará la cantidad de llamadas que tenemos con el tema del secuestro de ayer, del avión? No. Bueno, pues yo coincido con la gente y tenemos derecho a la suspicacia, porque al final de cuentas el funcionario que dio el parte de lo ocurrido no es un funcionario con credibilidad y entre otras cosas en este país la suspicacia está hecha de muchas cuestiones, entre otras del engaño, de la farsa, de la simulación. Hoy hablamos de esta cárcel de Durango porque su directora está detenida por permitir a varios presos salir por la noche a cometer asesinatos. Los autores de los hechos son presuntamente un grupo de internos recluidos en el Centro de Readaptación Social Cerezo número 2 de Gómez Palacio, Durango, a quienes se les permitía salir de prisión y utilizar armas de los custodios para realizar esas ejecuciones. No es mucho lo que en este momento le puedo adelantar sobre las circunstancias que nos llevan a cancelar el programa de hoy. Lo que le puedo decir es que el lunes pasado periodistas y reporteros de este y otros medios de comunicación fueron secuestrados. Los secuestradores huyeron, terminando así el cautiverio de los reporteros Javier Canales Fernández, de Multimedios Torreón, y Alejandro Hernández Pacheco, de Televisión de Torreón. Realmente quedaron nada más Alejandro Hernández y nuestro colega también Javier Canales, que eran los últimos que estaban en el cautiverio. Los que estaban todos anteriores fueron previamente liberados. La Secretaría de Seguridad Pública Federal informa que en el marco de las acciones implementadas por el gobierno federal para combatir el crimen organizado, el lunes 30 de agosto la Policía Federal detuvo a Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, en el Estado de México.
Esta detención es el resultado de los trabajos de inteligencia y acciones realizadas por la Policía Federal desde el año 2009, cuando se desarticuló una célula de sicarios. Entonces, todo lo que contó el señor Facundo Rosas, de que se mimetizaron, de que se colocaron ahí, que hicieron un gran operativo, mangos. O sea, parece que la Barbie cayó por un, de nuevo, incidente de tránsito, por un rebase en donde la policía le pidió que se detuviera y no se detuvo. Entonces, ¿cuál inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública Federal? Los periodistas que denunciamos la corrupción, los periodistas que denunciamos la colusión de autoridades con el narcotráfico, de empresarios con el narcotráfico. La realidad es mucho más cruda y mucho más difícil. Toda la estrategia está basada principalmente, sus principales objetivos, en detener a los enemigos del Chapo Guzmán. Y hay que reconocer que en esa estrategia el gobierno federal ha sido muy eficaz. Estamos viendo que la Confederación de Sinaloa se sigue expandiendo. Esta expansión del grupo criminal más importante de México en este momento y el más importante de Latinoamérica, que controla el 45% del tráfico de todo tipo de drogas hacia el norte y hacia Europa, sigue creciendo, y estamos observando que, a pesar de ser el grupo criminal más importante de toda Latinoamérica, es al que menos se le está pegando. El presidente está equivocado si el presidente cree que hay una intención secreta detrás de estas críticas. Si no les combates esa dimensión de beneficios económicos y materiales, puedes capturar al Chapo Guzmán, pero hasta el Chapo Guzmán va a ser reemplazable el otro día en el directorio de la Confederación de Sinaloa. Se reemplaza. Entonces, que no vengamos a discutir vaciladas, si son 941 o 982 los que han capturado. Que hayan capturado al abuelo del Chapo o al hijo del Mayo, no interesa. Lo que necesitamos que ver acá son desmantelamientos efectivos de organizaciones criminales transnacionales mexicanas que están operando en más de 40 países del planeta. En diciembre del año pasado, recién publicado el adelanto de mi libro Los Señores del Narco, en la revista Procesa, fui informada por un ex policía que escuchó de viva voz la información de que presuntamente el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, y Luis Cárdenas Palomino, su brazo derecho, estaban contratando a policías federales, a policías de la Agencia Federal de Investigaciones para asesinarme. Y no necesitamos ser adivinos. Usted, que acaba de ver esto, sabe perfectamente bien que la vida de Anabel Hernández está en riesgo. Usted lo sabe perfectamente bien, lo que significa publicar esto en el contexto de lo que está ocurriendo en México. Estemos pendientes. El mismo que busca el control de la nueva Policía Nacional, el que está abiertamente confrontado con la defensa y con la Procuraduría General de la República, el que no tiene fuerza o autoridad que lo amoneste, que lo reprenda, que lo someta. Juan Camilo Muriño era su protector, ya no más. Por eso, si Genaro García Luna continúa haciendo y deshaciendo a sus anchas, solo puede ser con el beneplácito de Los Pinos. Este es el último capítulo en la historia de quien ya tiene bien ganado el mote de El Intocable del Presidente. Sí, diputado, dígame. El artículo 107 dice: no podrá llamarse al orden al orador que critique o censure a funcionarios públicos por faltas o errores cometidos en el desempeño de sus atribuciones, pero en caso de injurias o calumnias, el interesado podrá reclamarlas en la misma sesión. El secretario de Gobierno de facto tiene oportunidad en la sesión desmentir que es un asesino, que sostengo con toda responsabilidad, y remito al diccionario de la Real Academia Española para ver lo que es un asesino, lo cual sostengo que es. El 80 o 90% de esta Cámara está convencido en su foro interno y en su convicción política de que la actuación del señor ha sido absolutamente desastrosa. A mi gran amigo Javier Corral incluso tuvo un lapsus y le llamó: señor presidente, ¿por qué no lo llamaste García Pinochet? Que es de lo que estoy hablando. Este señor es un peligro para la nación y es un peligro para la vida de todos nosotros. Debe salir por la puerta que entró. La Secretaría de Seguridad ha incrementado en 242.91% el presupuesto. 242, y no tienes llenadera, todavía quieren casi el 6% más. ¿Qué le haces a ese dinero? 31.802 millones de pesos es lo que han absorbido hasta la fecha. Fue el presupuesto solo de 2010, se ha ido incrementando de manera muy notable.
habrían utilizado efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública como extras, inclusive distrayendo en consecuencia de sus cargos, sus funciones encomendadas a un número indeterminado de policías adscritos a la Policía Federal. Se está indicando esto seriamente en la denuncia. Una legisladora afirmó que los recursos y los policías utilizados en la telenovela son calificados como estratégicos y que no pueden ser usados para estos fines. El asunto del uso y exceso de propaganda en los medios de comunicación masiva, sobre todo en la televisión comercial mexicana, es un fenómeno que viene acompañado de del creciente descontento de la población mexicana frente al papel de las policías y sobre todo de la Policía Federal de Genaro García Luna en el combate contra el crimen organizado. ¿Qué pensaría si supiera que la guerra emprendida por el gobierno de Felipe Calderón contra el narcotráfico y el secuestro tiene mucho de show y fuegos artificiales? ¿Qué pensaría si supiera que la gran mayoría de los miles de presuntos narcotraficantes que la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el Ejército y la PGR presumen haber atrapado están de nuevo en la calle? ¿Cómo se sentiría al saber que, pese a los anuncios radiofónicos y televisivos que hablan del éxito en el combate al secuestro, México vive su peor época de violencia desde hace 30 años? El 78% de los presuntos narcotraficantes aprehendidos entre 2006 y 2009 fueron puestos en libertad. Solo 22% de los detenidos, menos de la cuarta parte, han sido consignados. Y de estos, nada más el 13% han recibido una sentencia. Pero sé que ustedes representan en las organizaciones civiles, en las organizaciones empresariales, en las organizaciones religiosas, una voz muy importante de esta sociedad. Y si nos ponemos a reflexionar, el problema no es propiamente la inseguridad. Sería muy miope creer que ese es el problema, es el síntoma. El problema serio aquí es que somos dos mundos tremendos en este México. Es el mundo polarizado de los ricos, en donde un gobierno puede permitir que exista el hombre más rico del mundo y el gobierno permite que existe un gran porcentaje de pobres. Es tan ilícito enriquecerse con las drogas como es ilícito enriquecerse de una manera desmedida en un país donde hay tantos pobres. Y el otro problema. Después del asesinato de 2 de nuestros compañeros, pues nos levantamos y aquí estamos y no pensamos quedarnos callados. Por eso queremos preguntar qué tan razonable es esto de reducir a un asunto exclusivamente policíaco militar. Ya van 22,000 muertos. ¿Cuántos más faltan? ¿Cuál va a ser su saldo? Y la percepción ciudadana, que es una percepción muy negativa frente a esta guerra que ha cobrado más de 40,000 muertos. Eso arroja un saldo bastante magro, negativo, bueno, como lo arroja en general la gestión bastante triste, el naufragio que ha sufrido el gobierno del el PAN desde Vicente Fox para acá y que ha sido una continuación bastante lamentable de toda una dirigencia política, económica, de toda una clase política mexicana que no ha dado al traste y que precisamente ha servido siempre a intereses transnacionales, ha entregado a la economía, el agro, el campo, la cultura, ha entregado la visión de los jóvenes, ha entregado a las familias, todo eso a gobiernos foráneos y no ha permitido que se dé una verdadera felicidad y una revolución social efectiva en México. Unos cuantos metros más adelante vimos otras 2 fosas. Aquí definitivamente huele a muerte. Lo que hallamos en este basurero daba cuenta de las vidas de decenas de desaparecidos. La Fiscalía del Estado de Durango dio a conocer que fueron encontrados otros 8 cadáveres en la fosa de la colonia Valle del Guadiana. 7 de los cuerpos son hombres y uno más que se encontró era de una mujer. Un total de 282 cuerpos fueron encontrados en las narcofosas de los estados de Durango y Tamaulipas, al norte de México. Hasta el momento, 74 personas resultaron detenidas por su vinculación a los asesinatos. Cuando el narcotráfico o cuando el crimen organizado se convierte en quien dicta un toque de queda,
es totalmente evidente que el Estado es fallido y que ha sido rebasado. Y el Estado, las funciones que antes tenía el Estado, pasan a ser del crimen organizado. ¿Qué decir ya? ¿Qué insistir? ¿Qué mencionar? La verdad, repito, yo ya me quedé vacío en cuanto a calificar esto, pero lleno, rebosante de indignación ante un crimen como lo que estamos viendo. No hay referente en México de que haya ocurrido esto. Repito, ya no tengo más palabras para calificar esta aberración, esta atrocidad. No se ha recuperado territorio, doctor. 4 años y medio, no hay policías ahí, la vida cotidiana cada vez es más siniestra. Azarosa y siniestra. Todos los datos que dan apuntan a lo que dice Marín, un Estado fallido. Y en ese Estado cualquier cosa puede pasar. Totalmente. Un Estado fallido, no solamente el gobernador. Cualquier cosa está pasando. Nos va a ampliar vía telefónica en lo sucedido. Adelante, Laura, con el reporte. Bienvenida. Así es, Marcela, es un asesinato que ha simbrado sin duda no solo a la clase política, sino a la sociedad mexicana. El candidato de una alianza de partidos encabezada por el Partido Revolucionario Institucional al gobierno del estado de Tamaulipas, en el norte de México, el médico Rodolfo Torre Cantú, fue asesinado esta mañana a solo 5 días de la jornada electoral. Las cosas amanecen hoy lunes de esta manera, de manera trágica. Ahí vemos estas camionetas del candidato donde se transportaba tanto él como sus equipos personales, asistentes personales. También se transportaba Enrique Blackmore Esmer, es lo que también se está revelando, que también falleció en este atentado, en esta ejecución. Antes de empezar este diálogo, quiero leerles unos versos de Jaime Sabines. Queremos decirles que no somos enfermeros, padrotes de la muerte, oradores de panteones, alcahuetes, pinches de Dios, sacerdotes de penas. Queremos decirles que a ustedes les sobra el aire y por ello pido a todos los presentes guardar de pie un minuto de silencio por todas las víctimas de esta guerra atroz y sin sentido. Bien, desde el Palacio de Chapultepec, a nombre del Movimiento por la Paz y Dignidad, el poeta Javier Sicilia inicia su intervención pues pidiendo 1 minuto de silencio en nombre de las víctimas. Y al menos 28 personas ejecutadas fueron encontradas en el balneario mexicano de Acapulco. 15 de los fallecidos fueron decapitados y dejados frente a un centro comercial de la ciudad. Centro al área, va buscando la pelota Zavala, bajó para Rafa y fuera de lugar, indica el árbitro auxiliar número 1, el señor Salvador Rodríguez. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Hay balazos, hay balazos. ¿Qué está ocurriendo? Todos están corriendo. Sí, señor, sí, señor. El entrenamiento, sí. Se escucharon algunas detonaciones, sí, señor. Así es. Algo ocurre. Cuidado, calma, Juan Carlos, sí, señor. Resguárdate. Sí, señor, ya estamos aquí detrás de la cancha de Morelia. La verdad, se están escuchando las detonaciones todavía, ¿eh? Sí, muy desagradable, la verdad. Sí. Estas víctimas fatales pasan a engrosar la lista con los 35 encontrados a comienzos de semana. 4 de los cuerpos fueron arrojados en una calle de Veracruz, otros 3 en el municipio vecino del Boca del Río y otros... Hoy va a ser difícil, muy difícil de olvidar. Hoy un grupo de hombres armados lanzó un ataque incendiario contra un casino en Monterrey. Hasta el momento, a esta hora, que son las 10 de la noche con 42 minutos tiempo del centro, se reportan 51 muertos. Y los trabajos al interior del casino continúan. Este es sin duda el peor atentado del crimen organizado contra la población civil. Tenemos sí el referente gravísimo del asesinato de 72 migrantes, hace exactamente 1 año en San Fernando, Tamaulipas, y todavía sin aclarar del todo. Pero un atentado como tal, como este de esta tarde en Monterrey, es sin duda como atentado el más grave. La otra fue una ejecución masiva. El de hoy, reitero, un atentado contra la población civil.
El ministro del Interior de México, José Francisco Blake Mora, ha muerto tras precipitarse en el helicóptero en el que viajaba, confirmó el gobierno de Felipe Calderón. El helicóptero en el que viajaba se ha estrellado cuando se trasladaba hacia la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, han informado medios locales citando fuentes oficiales. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos que operan en México han encendido su señal de alerta por el desplome del helicóptero en el que viajaba el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora. Percance en el que murieron todos los pasajeros y la tripulación. De acuerdo a información extraoficial a la que tuvo acceso Reporte Índigo, hay indicios de sobra para no creer en casualidades ni accidentes. Blake Mora es el segundo secretario de Gobernación que fallece en un accidente aéreo después de la detención de un importante miembro del cártel de Sinaloa. En sangre amaneció la capital de Jalisco, donde hallaron 26 cadáveres en varios vehículos. En un narcomensaje que apareció junto a los cuerpos sin vida, el cártel de Milenio y el grupo de los Zetas se atribuyeron la masacre. Atsiri Cárdenas nos amplía. Adelante. Se acabó la tregua en Guadalajara. Tras semanas de aparente calma por los Juegos Panamericanos, esta mañana aparecieron más de 20 cadáveres dentro de 3 vehículos con mensajes firmados por el cártel del Milenio y los Zetas. Los comentarios que se hacían, bueno, entre comunicadores y entre reporteros, que era uno de los casos, pues, sorprendentes, sobre todo para el Estado, porque aparte de, como tú mencionas, la masacre de la delincuencia organizada que se ha realizado, pues, tanto en Macuspana como en Cunduacán y Paraíso, aparte de ello, no se habían ensañado, sobre todo con niños. Esto, pues, rebasa los límites ya de, pues, lo que hemos estado acostumbrados a ver y a tomar fotografías de lo peor que ha sucedido. La CNDH investigó cerca de 500 desapariciones forzadas, algunos grupos documentan más de 1.300 casos de desapariciones forzadas, la Fiscalía Especial investigó cerca de 900 casos, entonces nosotros señalamos que hay una gran disparidad, en parte por la falta de estas políticas integrales del Estado mexicano. Y de denuncias mismas, entre otras cosas, como decías, lo que el padre Alejandro Solalinde llama holocausto. Miles de secuestros a migrantes. En ese universo, ¿cómo entra el tema de las desapariciones forzadas? Nosotros tomamos los datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, más de 11.000 en el último informe, de los cuales dice que el 8.9% de esos 11.000 hay participación estatal, de una u otra forma, y que hay involucrados funcionarios del Instituto Nacional de Migración, Policía Federal, policías estaduales, Policía Municipal. Entonces, en esos casos, nosotros tenemos los 3 elementos de la desaparición forzada. Soy Nepomuceno Moreno, padre de Jorge Mario Moreno. Mi hijo no está muerto, está desaparecido como miles de personas en nuestro país. Esta guerra absurda que padecemos en México ha dejado ya más de 10.000 desaparecidos y más de 50.000 muertos. A pesar de la represión y las amenazas que he recibido por buscar justicia, no me voy a quedar con los brazos cruzados. Esta lucha no solo es por mi hijo, es por todos los muertos y desaparecidos en esta violencia sin fin. Desde aquí quiero invitarte a movilizarte con nosotros para detener la guerra. Soy Nepomuceno Moreno, de Sonora. Mi hijo, Jorge Mario Moreno León, desapareció el 1 de julio de 2010. Al parecer todo el mundo sabe lo que pasó, menos la policía. Yo solo pido lo que no me puede dar mi Estado. Justicia, consuelo, respeto. Los americanos empezaron a vender armas para una industria que es voraz, ambiciosa como es la industria armamentista americana. Y me queda claro que lo mismo provocan un conflicto en un país pobre y en atraso en África con tal de vender armas, que también están lucrando con esta situación que vive el pueblo de México, porque para ellos es negocio venderles armas a los criminales. Yo acuso a la industria armamentista norteamericana de miles de muertes que están ocurriendo en México. Pero mientras, que todos nosotros nos lleve la chingada. ¡Viva el bicentenario de la independencia! ¡Viva! Bueno, ¿ya pensaste qué quieres ser cuando seas grande? Pues qué otra cosa, pues un chingón como mi papá. I want all the toys.